Bienvenidos a un nuevo episodio de Anécdotas del Poder, donde hoy les contaré del evento más relevante del año para la democracia iberoamericana, el 10º diálogo presidencial organizado por el Grupo IDEA, que tuvo lugar el pasado miércoles 12 de noviembre en el Miami-Dade College, en la ciudad de Miami. Esta jornada, que reunió a expresidentes, líderes democráticos, académicos y activistas de toda la región, se abordaron temas claves como América Latina y el final de sus dictaduras socialistas, entre otros, con especial atención a los desafíos que enfrentan países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. La presencia de altos exmandatarios y figuras de la sociedad civil reforzó el carácter estratégico del foro, que marca un antes y un después en el debate hemisférico. Para comentarlo en profundidad, hoy me acompaña en el estudio mi buena amiga y colega Sandra Hoyos, quien también estuvo presente en el evento, y juntos vamos a comentar las anécdotas más relevantes de la jornada y las conclusiones que surgieron. Además, vamos a conversar de lo que este tipo de encuentro significa para el impulso de la democracia en nuestra región. Prepárense para conocer los detalles, las anécdotas detrás del diálogo y por qué este foro en Miami resultó un verdadero éxito. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Anécdotas del Poder. Un placer estar aquí con ustedes hoy. Bienvenidos sean todos. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a este episodio y activar las notificaciones. Vamos a empezar con las palabras de apertura del secretario del Grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar, quien marcó el camino y desarrollo de la jornada. Le pido a producción, por favor, que nos pongan el primer video y después comentaremos. Con este 10º diálogo sobre América Latina y el final de las dictaduras, los jefes de Estado y de Gobierno aquí presentes, integrantes del Grupo IDEA, celebramos, repito, el 10º aniversario de nuestra Constitución en Ciudad de Panamá, casualmente a propósito de la Cumbre de las Américas. Hablar de una década de brega sostenida, de avances a contracorriente en un marco de descreimiento regional en la democracia, es un verdadero milagro. El mundo en lo particular, el mundo occidental, se nos ha hecho líquido. Los occidentales, que somos herederos de las tradiciones judeo-cristianas y greco-latinas, nos hemos transformado en cultores del relativismo. Buena parte de nuestras élites políticas cultivan la instantaneidad, practican el narcisismo digital, al punto que la razón, tanto como pura como práctica, sigue adormecida. Y bien que lo señala el aguafuerte de Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Allí están, por si existiesen dudas, las satrapías reinantes en Cuba, Nicaragua y Venezuela, de las que nos ocuparemos en esta mañana. Qué buen tema se puso sobre la mesa para ocuparse en este diálogo del Grupo IDEA. ¿Qué te pareció, Sandra? Pues a mí me parecieron palabras muy verídicas. Recuerden que yo soy americana técnicamente, nacida aquí, hija de padres cubanos, pero me encantó ver cómo estos exmandatarios se unieron con tanta fuerza, con tanto deseo de seguir luchando por la democracia en todos los países, porque bien yo creo que si hay un tema si me dice Sandra, ¿cuál es una palabra que puedes sacar de toda esta conferencia que tuvimos la dicha de poder asistir? Sería la palabra unidad. Realmente se vio unidad entre todos los países para combatir lo que es el narcotráfico y todos los problemas que estamos viviendo hoy en día. Si desean ver el discurso completo del doctor Aguiar, pueden irse a nuestro canal de YouTube y allí tenemos la transmisión completa de la jornada. Seguimos con más de lo que sucedió. Veamos ahora el mensaje de María Corina Machado, de María Corina, desde la clandestinidad en el 10º diálogo de expresidentes. Y a ustedes, presidentes, a ustedes, líderes democráticos de nuestro continente, a todos los ciudadanos activos y conscientes que me escuchan, les pido que sean las voces de la esperanza y de la firmeza, que nos acompañen en este momento histórico en sus horas decisivas. Porque lo que está ocurriendo en Venezuela no es solo un hecho nacional, es un punto de inflexión de toda América Latina.
Miremos lo que ya ha ocurrido en Bolivia e imaginemos lo que vendrá para Cuba y Nicaragua. La liberación de Venezuela va a traer olas de democratización, de estabilidad y de paz para todas las Américas. América Latina tiene que volver a creer en sí misma. Necesitamos recuperar la confianza y la coherencia. Necesitamos volver a poner la dignidad humana en el centro de la política. Venezuela ha demostrado que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la libertad se abre camino. Y ahora, con el alma despierta, con nuestra nación unida, con una ciudadanía que perdió el miedo, sabemos que esta vez sí lo vamos a lograr. María Corina dice que es un momento histórico y que estamos cerca del final. ¿Qué lectura le das a esto? Mira, son casi palabras proféticas, ¿verdad? Es como que ella está convencida que algo bueno viene atrás. Y yo creo que lo vimos después que terminó este foro. Sabemos que han pasado muchas cosas en las últimas 24 horas, pero fue un mensaje muy alentador, muy positivo, no solo para Venezuela, sino para todos los otros países que están pasando situaciones similares. Y me encantó ese mensaje que ella dio. Fue muy distinto, no se metió en los detalles, sino fue como que un mensaje de esperanza, de que nada es imposible y todo se puede. Sí, y eso fue, entiendo y lo vivimos, que fue el sentimiento que se generó en ese foro. Un foro donde todos los expresidentes mostraron una esperanza en lo que se refiere al futuro de Venezuela en un corto tiempo. Así es, fue definitivamente, no estaban hablando a largo plazo ni haciendo planes para, bueno, en 2 años, en 3 años, sino era algo relativamente cercano. Sí, así es. Bueno, continuamos con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien trajo al foro a Berta Valle de Nicaragua y Rosa María Payá de Cuba, y nos informaron un poco sobre la situación en sus países. No puede resultar quizás más significativo el que nos toque tener este panel, tener a ambas ejemplares mujeres en este escenario, después de haber escuchado a esa gran heroína latinoamericana y mundial que es María Corina Machado. La mujer, tenemos que reconocer, y lo digo pero con muchísimo orgullo, ha venido desempeñando cada vez un papel más protagónico en las democracias del mundo, pero muy especialmente en América Latina, que avanza como la región en donde las mujeres han ganado más terreno en los espacios de participación política, especialmente en los congresos. Es hoy la región que lidera con el número de mujeres, el mayor número de mujeres en sus congresos. Pero no solamente las mujeres están en esos niveles más visibles de participación política, actuando y trabajando en favor de la democracia, sino que también son esas trabajadoras silenciosas que cada ciclo electoral nos recuerda que si hay algo que tenemos que proteger es precisamente la integridad electoral. Habiendo sido jefa de misión de observación electoral en varios países, recuerdo cómo en cada uno de los destinos que visitábamos en el marco de las elecciones eran mucho más las mujeres, las garantes de la emisión del voto en condiciones de integridad que los varones. El caso de Paraguay, en donde encontramos, por ejemplo, 58% de mujeres como miembros de mesa frente a un porcentaje muy bajo o más bajo de hombres de un 42%. Pero además, en tiempos de dificultades, en tiempos de erosión política, en tiempos en que se cercenan derechos humanos y especialmente se persigue las garantías civiles de los ciudadanos y de los periodistas en muchos de nuestros países, tenemos que las mujeres hoy son esa primera línea de defensa en muchas naciones que están confrontando a las dictaduras y levantando las banderas de la democracia y la libertad. ¿Verdad? Que realmente el régimen de Nicaragua rinda cuenta ante todos los abusos que ha cometido, y eso solamente es posible si en realidad las democracias
ponen punto a ese actuar que Ortega ha tenido. Y finalmente mencionar, y esto es muy importante porque es parte de cómo ha evolucionado el régimen en Nicaragua, es que Nicaragua no es solamente un problema de los nicaragüenses, es también ya un problema de las regiones. Costa Rica ha visto también ese impacto muy cercano. Es un problema de la región y del hemisferio. Y estamos viendo, por ejemplo, cómo la dictadura, ya ni sabemos cómo llamarle, ¿verdad?, a China, porque es una mezcla extraña, cómo China está realmente entrando a Nicaragua de una forma que puede representar y representa ya un problema para el hemisferio, y cómo Rusia ha establecido bases militares y tiene colaboraciones cercanas con el ejército de Nicaragua. Y esos son temas que tienen que importarnos a todos, porque finalmente terminará también impactando a la región. Hoy el llamado es claro para la Unión Europea, es claro para los Estados Unidos, es claro para cada una de las democracias de las Américas. Necesitamos acciones que presionen a aquellos que están en el poder, que tienen las armas y que están dispuestas a usarlas contra los cuerpos de los cubanos en las calles. Una anécdota interesante es que nosotros durante estos 12 años hemos tenido la dicha, la oportunidad y el honor de haber compartido mucho con la expresidenta Chinchilla, alguien que definitivamente goza de mi aprecio y sé de su calidad humana y de su calidad en la política sobre el tema de la mujer. Así es. Vamos a invitarlos a todos entonces que disfruten esos momentos de los cuales estamos hablando, Carlos, y que vean el discurso completo de la expresidenta Chinchilla en nuestro canal de YouTube, que estará toda la transmisión, todo el diálogo, lo tendrán ahí. El primer diálogo con los expresidentes estuvo a cargo del expresidente Aznar, Uribe, Quiroga y Maguad. Veamos uno a uno estos mensajes y vamos a comentarlos. La mujer del presidente, el hermano del presidente, el fiscal general del Supremo, el antiguo ministro de Transportes, el secretario de organización del PSOE, el presidente no sé cuánto, el presidente, todo es igual. Entonces, es una cosa difícil de aguantar, ¿no? Y si se piensa con lo que pasó en otros años, pues evidentemente la esperanza es que hay que cambiarlo, ¿no? Dicho eso, yo quiero hacer una reflexión, si me permite, breve, pero un poquito más general. Yo no soy un populista. Yo no creo en el populismo. Pero no creo ni en el populismo de derecha ni en el populismo de izquierda. Estoy en contra de los populismos. Y estoy en contra de los muros. Lo digo con toda claridad. A mí no me vale un muro, levantar un muro para practicar una política que excluya a la mitad del país o los que no piensan como yo. Pero no me vale que desde el otro lado se diga, yo quiero ese muro para excluir a los otros. Yo no quiero muro, porque no quiero excluir a nadie. Y creo que la política consiste en desde un espacio central, intentar buscar objetivos comunes, propósitos compartidos, ideas que desde posiciones diferentes podamos hacer avanzar las cosas en sentido positivo. Esas son las democracias liberales buenas. Esas son las democracias liberales clásicas. Sí, esta exposición del presidente Aznar, donde el primero habla de que no está de acuerdo ni con el populismo de la derecha ni con el populismo de la izquierda. Y además habla de que él está en contra de los muros. La verdad es que, aunque hizo una exposición bien corta, la influencia que tiene España dentro del espectro iberoamericano y lo que está sufriendo hoy en día con un gobierno socialista, tiene una influencia bien importante dentro de la política y las consecuencias y de la dirección que está llevando todo este tema hemisférico en pro de la democracia. Y por supuesto, él dice que hay una fuerza que va en contra de todo esto,
pero que, bueno, España siempre será un país que va a liderar y va a ir en pro de la libertad y de la democracia. Pues para mí, cuando lo logramos entrevistar, que fue una de las primeras entrevistas que hicimos, fue muy interesante porque nos repitió el mismo comentario. Hizo otro comentario también. Habló de como que el mundo cuando antes, o sea, después de la Guerra Fría, ya no es el mismo mundo y hay otros factores, bien como dices, que están tomando, o sea, que tienen mucha influencia en lo que está pasando. Nos habló de las redes, nos habló de cómo todo esto está afectando el pensamiento, no solo de los países como Venezuela, Cuba, sino también en el propio España. Y fue de verdad un diálogo muy interesante porque él nos da su punto de vista de cómo era y cómo es y lo que podemos esperar a futuro. Es así. Además fue una entrevista muy interesante la que nos dio. Vi que además fuimos de los pocos que pudimos tener la oportunidad de tener un tú a tú con el expresidente Aznar. Así fue. Bueno, ahora veamos qué nos dijo el expresidente, qué comentó y qué dijo el expresidente Jorge Tuto Quiroga de Bolivia. Pero a final de cuentas lo único que interesa es lo que va a pasar ahora en Venezuela y el efecto cascada sobre Nicaragua y Cuba. Yo quisiera ver de aquí a 5 años, Nelson, soñando aquí en voz alta, que estemos inaugurando la biblioteca presidencial del expresidente Trump, será para el 2030, al ladito de donde estábamos anoche, del Freedom Tower. Y yo quisiera que ese lugar no sea una suerte de oxímoron de que venezolanos, cubanos y nicaragüenses que llegan acá son libres, pero si se quedan allá, viven oprimidos. Que ese lugar, la biblioteca presidencial de Trump, al lado del Miami-Dade College, y créanme, puede haber controversia sobre eso, siempre vale la pena tener biblioteca presidencial, y al lado del Freedom Tower, yo quiero que sea el símbolo de lo que va a pasar en estas semanas y lo que va a venir después. Que nos liberamos, que se recuerde que es el comienzo del fin, este noviembre y diciembre, de las 3 tiranías trogloditas totalitarias de los piratas del Caribe. Es ahora o nunca que va a suceder eso. Una de las intervenciones más interesantes fue la del presidente Tuto Quiroga. Primero porque él le pone hasta fecha. Él dice que en los próximos 30 días debe haber algo va a pasar y que lo que va a pasar, que debería empezar por Venezuela, sin duda alguna va a traer un efecto cascada. Venezuela, Nicaragua y Cuba. Lo que me parece algo, yo digo, ¿de dónde sacan algo deben saber que nosotros no sabemos? Algo tenía que saber porque cuando habló en ese momento dijo, en estos meses, a nosotros nos habló con un poquito más de certeza. Nos dijo en las próximas 4 semanas. Ahí lo van a ver en la entrevista, definitivamente. Y lo interesante fue que al otro día abrió la prensa y ¿qué pasó? El presidente Trump lanza la operación que se llama Lanza del Sur, que estamos viendo que sucedió en las últimas 24 horas. Entonces, yo creo que el expresidente Quiroga ha sido, o sea, sí acertó en lo que puede ser las actividades de las próximas semanas. Sí, ¿no? Y habló además de que él aspira a ver un museo de presidentes aquí en Miami. En los próximos años, en los próximos 5 años. En los próximos 5 años, sí. Él fue muy definido en sus comentarios. Sí, es correcto. Bueno, viene, por supuesto, alguien que también hizo comentarios muy acertados y muy importantes, como fue el expresidente Yamil Maguad. Veamos su discurso. 2 lecciones nos dejó la elección de Venezuela en que ganó Edmundo González, durísimas. La primera, que el pueblo venezolano vota, pero no elige. No importa cómo vote, se le robaron las elecciones, fue un atraco a mano armada. Y la segunda, que la situación final de Venezuela no se decide en Venezuela. Por la situación geográfica del país, por los recursos que tiene,
por el extremismo ideológico y el alineamiento del cartel de los soles que la gobierna, se convirtió en una ficha del tablero del ajedrez internacional. Y entonces se convierte en una pieza con la cual se está, estoy seguro, tras bastidores negociando. Fíjate, es interesante porque él se refiere a que la situación venezolana no se resuelve en Venezuela, sino Venezuela es parte de una pieza de ajedrez donde, por supuesto, hay muchos factores que van a determinar no solamente la suerte de Venezuela y el régimen venezolano, sino de otras narcoregímenes como el de Nicaragua y el de Cuba. Exacto. Fue muy interesante todos los comentarios de él porque él igual nos brindó mucho tiempo y es un hombre que sabemos que él fue el que logró la paz entre Ecuador y Perú y ha tenido mucha experiencia en estos problemas que afectan toda Latinoamérica. Y fue muy contundente en que esto, como bien dijiste, Carlos, es algo que tiene que suceder con el apoyo de todos los países que están alrededor de Venezuela. O sea, no podemos esperar que, Venezuela se libere, lo hagan solo sin el apoyo de todos los otros países. Se necesita, como dijimos al principio, unidad, y este fue otro expresidente que nos habló mucho de la necesidad de tener unidad para lograr estas metas. Así es. Bueno, y sin duda, uno de los expresidentes que generó más controversia, más expectativas, fue el expresidente Álvaro Uribe de Colombia. Veamos qué dijo. Entonces yo no discutiría la necesidad del uso de la fuerza. Primero, deberían ser las Fuerzas Armadas de Venezuela, las que su tarea es hacer cumplir la Constitución, proteger la Constitución y de contera proteger a los ciudadanos y a sus derechos. No lo hacen porque están o sobornados o los llevan a las cárceles. Ojalá haya una reflexión. Segundo, uno ve la tarea del doctor Almagro en la OEA, una tarea que deja un gran legado, pero sin apoyo de fuerza se vuelve una tarea que no puede producir efectos. Naciones Unidas discute estos temas. Debería emplear la fuerza para hacer cumplir la democracia en Venezuela. Tampoco. Es bien discutible la tarea de Naciones Unidas en estas materias. Entonces, ¿qué puede hacer un país como los Estados Unidos que dice, allá tienen unos grupos terroristas que afectan la seguridad de los Estados Unidos? Allá los gobiernos de Venezuela y Colombia están permitiendo que el 70% de la cocaína del mundo se produzca en Colombia, un altísimo porcentaje salga al mercado internacional, afecte la seguridad de los Estados Unidos, afecte las familias, afecte la juventud de los Estados Unidos. Yo pregunto, ¿qué hace un gobierno cuando hay de por medio esas amenazas contra su seguridad, contra sus familias, contra su juventud? Tiene que reaccionar. ¿Qué tal? Entonces la cifra, mire, están saliendo tantas toneladas de cocaína. El gobierno de Colombia no hace nada efectivo para frenar eso. Maduro facilita la salida. Y entonces pedirle a un gobierno que se quede quieto. El ideal sería Naciones Unidas, una fuerza internacional. Pero a falta de eso, los gobiernos tienen que llenar vacíos. El tema es difícil, pero yo digo, yo sí prefiero la derrota del narcoterrorismo que siga avanzando el narcoterrorismo y creando esta soberanía de los criminales. Muy interesante la intervención del expresidente Uribe porque él, fíjate Sandra, él dice que la bandera de estos
del fin de estos regímenes lo debería tener las Fuerzas Armadas. Pero esas Fuerzas Armadas están totalmente corrompidas dentro del país, sobre todo en Venezuela. Y que al tener ese problema deberíamos ir a organismos internacionales como la ONU y la OEA. Y sobre todo en la OEA, que el doctor Almagro tuvo tuvo una muy, ¿cómo pudiéramos decir? Su mandato, su paso por la OEA fue muy contra el régimen venezolano. Pero no hay apoyo internacional. Entonces es muy limitado lo que estos organismos también, aunque hagan una buena labor, como lo hizo el presidente, el secretario general Almagro, no se consiguen los apoyos necesarios para tener un desenlace como quisiéramos hacerlo. Entonces estamos como entrampados y por eso es que yo diría que del resumen de lo que estos expresidentes es el apoyo al movimiento que está haciendo encabezado por Estados Unidos a este problema. No, y yo creo que fue muy claro, o sea, él fue muy claro y dijo, o sea, no hay que tratarlos con impunidad, ni en los cielos, ni en el mar, ni en ningún lado. Y yo sé que el presidente Trump ha tenido muchísima crítica y sin entrar en detalles de si es correcto o no correcto, pero me gustó ver que un expresidente como Uribe esté de acuerdo de que esto no es de una persona, de un país, de una organización, sino es de un concepto y de un consenso que no podemos permitir la impunidad de actos indebidos. Y ese para mí fue su mensaje central. Así es, así es. En la segunda ronda de presidentes tuvimos la excelente participación del expresidente Andrés Pastrana. Veamos lo que dijo. Ahora, con sus inmensos recursos, el narcotráfico busca tomarse Colombia y Ecuador. Ya Venezuela, desde hace varios años, reitero yo, es una narcodictadura. Para enfrentar esta nueva amenaza del narcotráfico, yo vengo sosteniendo que requerimos un plan Colombia 2.0. Pero esta vez requerimos una alianza entre países consumidores y productores, ya no solamente los Estados Unidos y Colombia, sino a nivel global. El Plan Colombia fue financiado por Colombia y por los Estados Unidos. Este Plan Colombia 2.0 debe ser financiado además por Europa, pero también por Japón y por China, ya que están en las puertas de un aumento de su consumo. El Plan Colombia ahora debe tener como objetivo una vez más derrotar el narcotráfico en Colombia, en Ecuador y en Venezuela. Yo diría, Idania, algo así como el Plan Gran Colombia, el impacto precisamente de debilitar al narcotráfico permitirá reducir la violencia en Ecuador, en Colombia y debilitar la narcodictadura en Venezuela. La estrategia, reitero yo, de este nuevo Plan Colombia no debe ser muy diferente a la que ya funcionó con el Plan Colombia en mi gobierno. Un mayor control de territorio en los países productores, apoyado por unas Fuerzas Armadas móviles y equipadas y un incremento en la interdicción con énfasis en las rutas del narcotráfico. Yo creo que ya es hora de reconocer que este es un negocio transnacional que nos afecta a todos y que demanda una acción concertada de los países productores y de los países consumidores para enfrentarla. Igual que con Pablo Escobar y con los hermanos Rodríguez Orejuela, es necesario derrotarlos ahora. Mil gracias. Plan Colombia 2.0. Esa fue la frase magistral del expresidente Pastrana. Él en su gobierno, en el año 2000, se realizó ese Plan Colombia. Entonces, él lo que está proponiendo es relanzar el Plan Colombia, pero por supuesto con mayor fuerza, integrando a países o a hemisferios
distinto. Él dice que debemos tener la cooperación de China, la cooperación de Europa, de Japón y por supuesto crear una fuerza que vaya de verdad de frente en contra del narcotráfico. Tuviste una muy buena conversación, estuve presente, muy interesante, y además con uno de los protagonistas de ese foro el día miércoles. Así es, y él muy amablemente de verdad nos dedicó igual mucho tiempo, con mucha autoridad dejó saber de que hizo una declaración, ¿verdad, Carlos? Se llamaba Declaración Miami, donde también habló de Venezuela, de lo que debería de pasar, y el tema del narcotráfico, el narcoterrorismo. Yo le hice la pregunta que si él no consideraba que ya no estamos hablando de problemas de régimen o de si eres del popularismo o de no. Estamos hablando que el narcoterrorismo ya ha tomado fuerza sobre todos estos gobiernos, porque a veces necesitan financiamiento, a veces necesitan y no se dan cuenta que recurren a estas organizaciones porque están veladas bajo otro tipo de organización y terminan controlados por el narcotráfico. ¿Y cómo se sale de esa disyuntiva? Y vean la entrevista con él, porque fue muy interesante como él nos explica, estando en ese lugar que estuvo él, cuál es la solución, si hay solución y qué es lo que podemos esperar. Pero fue muy interesante esa entrevista porque él nos dio casi como con un paso a paso de qué es lo que es necesario para salir de ese círculo vicioso. Sí, la verdad es que fue muy interesante la entrevista con el expresidente y su intervención, por supuesto. Por supuesto. Y lo del plan, lo de la resolución de Miami es algo bien interesante, porque él expresa también allí que ha sido un error calificar al doctor González Urrutia como presidente electo. Él dice que todos los países amigos y todos los países democráticos deberían ya reconocerlo como presidente constitucional de Venezuela. Y ya qué pasa después, bueno, veremos, pero sí, fue un llamado y bueno, ahí lo verán. Así es. Ahora quiero que nos acompañen a ver el mensaje del exsecretario de la OEA, Luis Almagro, y comentamos luego de verlo. Es nuestra obligación moral. Esas dictaduras están vinculadas hoy al narco. El primer narcoestado en esta región fue, para variar, Cuba. O sea que obviamente con la ejecución de 10 héroes de la revolución salió del paso, pero fue el primer narcoestado de la región. Y después resulta que todos sus principales asociados, sean FARC, ELN, el régimen bolivariano, todos están en el narco, pero ellos no. O sea, no, eso no existe. Eso es absolutamente una dicotomía que no se puede aceptar. Pero si uno hace la trazabilidad de las malas prácticas, llega a Cuba. Si uno hace la trazabilidad de por qué tenemos estas dictaduras acá hoy, llega a Cuba. Si uno hace la trazabilidad de cómo son afectadas las dinámicas sociales de nuestros países, llega a Cuba. Y el narcoestado es una de las cosas que uno hace la trazabilidad y llega a Cuba. No puede haber impunidad, para esos crímenes. No hay crimen que pueda haber impunidad. Nadie puede invocar acá impunidad para el narcotraficante. Nadie puede invocar acá libertad de navegación para el narcotraficante. Nadie puede invocar acá cielos abiertos para los narcotraficantes. ¿Qué demencia es esa? ¿Qué ridiculez es esa? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos pensando? Entonces, sí, hay que actuar con toda la firmeza de la ley nacional y de la ley internacional. Definitivamente no nos merecemos más dictaduras y tenemos que estar todos alineados en eso. Y nuestro mensaje tiene que ser claro desde el principio al fin. Gracias. No merecemos más dictaduras. Yo creo que eso engloba toda la intervención del doctor Almagro. No merecemos esto. Y el
el hecho de que a estas narcodictaduras hay que actuar contra ellas. Así es. Tenemos que dejar la retórica, tenemos que dejar el discurso y actuar. Por eso es que me parece tan interesante y tan acertada la intervención del doctor Almagro. Sí, igual que la del expresidente, el doctor Almagro, son muy parecidas, ¿verdad? No se puede permitir, la ley es la ley, hay que hacerla cumplir. Yo como abogada te digo, esa es la realidad. Tenemos que evitar las dictaduras, y cómo se evitan. Tenemos que poner la ley, tiene que venir antes de todo, ¿verdad, Carlos? Entonces, no puede ser que un país permita, como se dice, un país como Colombia, por ejemplo, que se permita, o Venezuela, puertas abiertas para dejar el transporte de la cocaína y de las drogas abiertamente y que sean impunes. O sea, fueron muy acertados tanto el expresidente Uribe como él, de que cuáles son los pasos que tenemos que tomar para terminar con estos problemas que estamos enfrentando hoy día. Así es. No merecemos más dictaduras. No las merecemos. Te lo digo como hija de padres cubanos, que llevo 60 y más años escuchándolo. Realmente no sé si la dictadura de Cuba logren deshacerla en estos momentos, pero bueno, todos aquí estamos esperanzados. Así es, así es. Bueno, gracias, Sandra, por acompañarme en esta edición de Anécdotas del Poder. Esta es tu casa. Gracias. Bienvenida. Y así cerramos esta edición especial de Anécdotas del Poder. Luego de un repaso profundo junto a Sandra Hoyos sobre las voces, reflexiones y alerta que nos dejaron los expresidentes de Centro y Suramérica, así como la perspectiva siempre directa del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Lo que hoy hemos comentado confirma que este 10º diálogo presidencial del Grupo IDEA no fue simplemente un encuentro protocolar. Fue un espacio donde quienes han tenido la responsabilidad de conducir naciones ofrecieron diagnósticos crudos, pero también rutas de salida frente a los desafíos democráticos que atraviesa la región. Desde la urgencia de fortalecer instituciones hasta la necesidad de aislar a regímenes autoritarios y acompañar a los pueblos que aún luchan por las libertades básicas. Cada intervención nos recordó que la democracia no se hereda, se defiende. Y en los próximos días, a través de nuestro canal CB24, usted podrá disfrutar junto a Sandra las entrevistas que se realizaron con cada uno de estos protagonistas, como lo vimos el día de hoy. No solo discursos, sino el trasfondo político y humano de cada mensaje. Esté pendiente de nuestras redes sociales y la publicación de cada una de ellas. Y si algo queda claro es que cuando se juntan las experiencias, memorias de gobierno y un compromiso genuino con el hemisferio, se producen conversaciones capaces de mover la aguja del debate público. Solo es cuestión de esperar su ejecución. A todos ustedes, gracias por acompañarnos y por seguir apoyando a este espacio donde buscamos entender el poder a través de quienes lo han ejercido. Nos vemos en la próxima entrega con nuevas historias, nuevas voces y, por supuesto, nuevas anécdotas del poder. Pero les dejo con el expresidente Pastrana para su propio análisis como tarea para la casa. Y luego dejen sus comentarios aquí en nuestro canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Muchísimas gracias. Por ello, hoy quiero proponerle a mis colegas en este foro en el que estamos celebrando nuestros primeros 10 años de nuestro grupo IDEA, Voz Moral de la Democracia Hemisférica, que adoptemos la Declaración de Miami, que formaliza el reconocimiento dual de hecho y de derecho del gobierno legítimo de transición en Venezuela. Esto no es un acto político, sino una obligación jurídica, ética e histórica. Reconocer a Edmundo González y a María Corina Machado es reconocer el principio más sagrado de nuestras democracias, que el voto del pueblo constituyente primario es sagrado, es la única fuente de autoridad legítima. Invitemos
a los países amigos a que asuman esta posición. Porque lo que hicimos nosotros desde Santo Domingo de querer ir a Venezuela con Edmundo González, amenazados por el régimen, nos cerraron el espacio aéreo, pusieron carteles de Se Buscan con mi nombre y el de otros colegas en todos los aeropuertos de Venezuela, es donde quedó demostrado que cuando el presidente quiso ir a posesionarse en ese acto, al prohibir su entrada, en ese mismo momento se instauró la dictadura en Venezuela. Hagamos historia. Y hoy quiero invitarlos a que firmemos la Declaración de Miami por una Venezuela libre, democrática y reintegrada al concierto de las naciones. Muchas gracias.